Estábamos viendo que hay algunos versículos que parecen decir que la salvación se pierde, pero parece que lo dicen. Pero hay muchísimos que dicen claramente que no se pierde. Vimos el caso de lo que dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 9, al final, versículo 27, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estas últimas palabras son usados por los arminianos para decir que la salvación se pierde. Se basan en este versículo y en algunos otros. Pero Pablo no está hablando de que él pudiera perder su salvación. Eso lo vimos. Pablo está hablando de que él temía perder la recompensa. La salvación es por gracia, gratis. La recompensa es por obras. Los que más sirven a Dios son los que recibirán una mayor recompensa. Y hay muchos versículos de este tipo. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Nuestro Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a entenderla, a reverenciarla, a amarla, a promoverla. Oh Dios, que todo el mundo te conozca, que sepa quién eres tú. Ayúdanos a entender mejor tu palabra, a entenderte mejor a ti. Y como resultado, Padre, que te amemos como debemos amarte, que te sirvamos como debemos servirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchos versículos que nos advierten acerca del peligro de la apostasía. Existe el riesgo de que muchas personas que empiezan a leer la Biblia terminen siendo apóstatas. Hemos conocido a personas que leyeron la Biblia por años, que parecían cristianos, pero que terminaron perdiéndose, alejándose de Dios. No hace mucho tiempo yo les hablaba, se acordarán ustedes, de que hay 3 clases de apostasía, ¿se acuerdan? Apostasía doctrinal, apostasía social, apostasía moral. Así lo ponemos. Ese es un peligro latente para todas las personas que empiezan a leer la Biblia. Muchos empiezan bien y terminan mal. El evangelista en el capítulo 13 de Mateo nos habla de que muchos reciben con gozo la palabra y luego vienen problemas que los alejan. Pero vean, muchas personas se alejan de Dios aunque no se alejen de la religión. O sea, hay apóstatas dentro de la religión. O sea, son personas que dicen ser cristianas, pero que no lo son. La Biblia nos advierte en contra de 3 clases de apostasía. Vean ustedes el caso de la apostasía doctrinal. Los apóstatas, en sentido doctrinal, son personas que oyen la verdad, escuchan la predicación, leen un poco la Biblia y les gusta. Pero luego de repente se dan cuenta de lo que es el pecado, se dan cuenta de lo que cuesta dejar el pecado, entonces empiezan a negar lo que decían haber creído. Por un tiempo caminaron bien y terminan alejándose. Hay personas de este tipo que terminan interpretando
indebidamente las Escrituras, falsamente las Escrituras. Incluso sabemos de personas que inventaron su propia religión porque no les gustó la interpretación que otros les daban, aunque hubiera sido una buena interpretación. Uno de ellos es el fundador de los Testigos de Jehová, Carlos Taze Russell. Él tuvo un padre que le enseñó la verdad. O sea, su padre era pastor. Él conoció la verdad, Russell, pero no le gustó y inventó su religión mentirosa de los Testigos de Jehová. Otro que hizo lo mismo fue José Smith. José Smith salió de una iglesia bautista verdadera, pero no le gustó lo que le enseñaron y él inventó la mentira perversa de los mormones. Otra fue Elena White, la de los adventistas del séptimo día. Ella también conoció la verdad cuando era joven, pero no le gustó y se salió de su iglesia y fundó la propia. Esas personas se convirtieron en falsos profetas. Ahora, ellos conocieron las doctrinas, pero no les gustaron. Ahora vean, hay algunos que piensan que es una pérdida de tiempo estudiar doctrinas, pero fíjense, si conociendo las doctrinas no garantiza que una persona va a hacer lo correcto, pues imagínense si no las conoce. La Biblia dice cosas terribles acerca de la apostasía doctrinal. Acuérdense de ese texto que dice que a quien más se le da, más se le demandará. Las personas que más leen, las personas que más entienden, las personas que predican, pero que no obedecen lo que está escrito, qué mal les va a ir a esas personas. Ay de Carlos Taze Russell. ¿Cómo le va a ir a ese hombre el día del juicio? Millones de personas engañadas por la mala interpretación de las Escrituras. Y vean el caso de la apostasía moral. Son personas que se comprometieron a seguir a Cristo. Son personas que se bautizaron en una iglesia cristiana, pero que llegaron al punto de vivir una vida doble o una doble vida. Es lo que yo les decía hace rato. Personas que están en una religión, que aparentan que son cristianas, pero que bajita la mano andan haciendo cosas bien chuecas. El domingo se ponen a cantar y alaban a Dios y parecen santos, parecen ángeles, pero salen a la calle entre semana y parecen diablos. Dejaron ciertas cosas, tal vez, dejaron ciertos vicios, pero el espíritu inmundo que salió de ellos regresó con 7 peores y terminaron peor que en un principio. Más les valdría a esas personas no haber conocido la Biblia, porque el día del juicio Dios les va a decir: tuviste la Biblia, la leías, hablabas de ella, invitabas a la gente al culto, pero tú nunca obedeciste. Y el caso de la apostasía social son las personas que siguen a Cristo por un tiempo, pero que después terminan alejándose de Cristo, alejándose de Dios, porque no les gustan las burlas, no les gusta el rechazo, no les gusta la oposición, no les gusta la persecución. Entonces dicen: no, pues no conviene ser cristiano. Si por ser cristiano me voy a exponer a que me malmiren los demás, a que me critiquen, a que hablen mal de mí, mejor ahí nos vemos. Y se alejan de la iglesia. Cuando alguno se aparta de Dios, de Cristo, por estas cosas, se quita la máscara y demuestra lo que realmente es. El propósito de los textos que estas personas malinterpretan, de los que hacen una mala hermenéutica, es advertir, vean, tanto a cristianos como a inconversos de un posible autoengaño. Te puede engañar el diablo, te puede engañar el pastor, diciéndote que eres salvo cuando no lo eres. Te puedes engañar a ti mismo. Entonces, estos textos deben de ayudarnos a analizarnos a nosotros mismos y ver en qué terreno estamos parados. Estos textos nos enseñan que Dios usa medios para preservar a los creyentes de la apostasía. Estos textos son uno de esos medios.
Dios usa medios que nos conducen a perseverar. No todos perseveran. Hay muchos que durante un tiempo parece que son cristianos y les gusta leer la Biblia, pero cuando se dan cuenta de lo que implica seguir a Cristo, le dan las espaldas. Entonces, Dios tiene el propósito a través de estos textos de producir cierto temor en nosotros. Sabemos que el móvil principal es el amor a Dios, pero el temor también es bueno. El temor santo es el que nos hace apartarnos del pecado, viendo las consecuencias del pecado, de cómo terminan ciertas personas. Dios quiere producir en nosotros seriedad, vigilancia, humildad. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él y no en nosotros mismos. Si tú confías en ti mismo, olvídate. No debemos confiar en nuestros sentimientos. No debemos confiar en el hombre. Debemos aprender a confiar en Dios. Entonces, todos aquellos que están así medio indecisos, que no se deciden por Cristo, están en peligro. Y a ellos les ayudarán estos versículos. Hay un grave peligro para los que retroceden. Los que miran para atrás, lo que vimos en el caso de la mujer de Lot, se colocan, ¿saben en dónde? En una posición donde Dios ya no puede alcanzarlos. O sea, las personas que se endurecen, las personas que dicen, ya no quiero saber de Dios, no me hables de Dios, ya no quiero saber de la Biblia, quita ese libro de mi vista, esas personas se colocan en una posición donde ya Dios no puede alcanzarlos. O sea, es como si Dios les dijera, ¿quieres pecar? Pues peca. ¿Qué pierdo yo si tú pecas? ¿Quieres vivir tu vida a tu manera? Pues vívela. Esas personas que empiezan y que luego miran hacia atrás, no saben dónde pararán. Supongamos que una persona de estas dice, bueno, sí, a lo mejor me estoy enfriando un poco. Sí, de vez en cuando dejo de asistir a los cultos. Hay ocasiones en que no leo la Biblia, hay ocasiones en que no oro. Pues sí, a lo mejor me estoy enfriando un poco, pero no importa. Dios hará lo necesario para que yo no pierda mi salvación. No, no pienses así. Imagínense que una persona dijera, yo soy escogido, ya la hice, entonces haga lo que haga, Dios no me dejará que yo pierda mi salvación. No, una persona que piensa así es un hipócrita y no tiene bases para creer que es salvo, pues mucho menos tendrá bases para creer que no pierde la salvación. No puede perder lo que no tiene. Una persona que dice ser cristiana, vean, aquí no vamos a decir si lo es o no lo es. Una persona que dice ser cristiana y cae en pecado y no toma las medidas necesarias para salir del hoyo, esa persona se va a meter en problemas más y más. Un cristiano verdadero, en el momento que peca, le pide perdón a Dios. Un cristiano no va a estar diciendo, pues ya pequé a las 12 del día, no le voy a pedir perdón por este pecado. En la noche le pido perdón pues, por todos los que vaya a cometer. Pues cometí uno a las 12, voy a cometer otro pecado a la 1, otro a las 2, otro a las 3, pues ya mejor le junto a todos y en la noche le pido perdón por todos. No, un cristiano le pide perdón a Dios en el momento que peca. Y si en la noche se le olvida pedirle perdón por ese pecado, pues ya se lo pidió antes. Pero el cristiano se siente mal en el momento que peca. No se siente contento. Su conciencia le dice que está mal, tiene que pedirle perdón a Dios. Una persona que no toma las medidas necesarias para salir del hoyo en que se encuentra, no tiene bases para creer que Dios le escucha. ¿Crees tú que Dios escucha tus oraciones? Si andas en pecado y no haces lo posible para salir del hoyo, entonces ni cristiano eres. Si no dejas ese pecado que te domina, no tienes bases para creer que eres cristiano, no tienes bases para pensar que eres salvo, mucho menos para decir que no puedes perder la salvación. Hay iglesias donde creen que la salvación no se pierde y creen que la salvación es por gracia. Nosotros creemos eso, que la salvación es por gracia y que no se pierde. Si es por gracia, no se pierde.
Porque si se pierde, entonces ya no es por gracia. Pero vean, no todas las iglesias que creen que la salvación es por gracia y que no se pierde, son iglesias verdaderas. O sea, es bueno que crean eso, pero debemos investigar, gracias, debemos investigar más a fondo qué es lo que hay detrás del asunto. O sea, el que crean en eso no es suficiente para que se pueda considerar una iglesia verdadera. Conocemos a pastores que creen en estas doctrinas, que la salvación es por gracia y que no se pierde y que no son salvos. Hay iglesias bautistas arminianas que creen en estas doctrinas, que la salvación es por gracia y que no se pierde, y son arminianos. Hace algunos años que fue Tomás a predicar a Yucatán, cuando empezó a ir a Yucatán, ya hace muchos años. Después de predicar le dijeron: hermano, la mayoría de nuestra iglesia, la mayoría de los miembros de nuestra iglesia son creyentes carnales. Así le dijeron. ¿Y saben qué les contestó Tomás? Dice: si son carnales, dice, no son cristianos. Así les dijo. Pero ¿de dónde sacaron esas personas esa idea de que hay creyentes carnales? La sacaron de 1 Corintios 3. ¿Quieren ver? Primera de Corintios 3. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo escribió estas epístolas para corregir algunas cosas que estaban mal ahí en la iglesia de Corinto. Había diferentes cosas que tenían que ser corregidas. Y vean lo que les dice en 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bien, les está diciendo hermanos. O sea, les está hablando a creyentes. Dice, de manera que yo, hermanos, no son inconversas estas personas. Dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces hay algunos que dicen, basándose en este versículo, que hay creyentes que son espirituales y hay creyentes que son carnales. Es lo que parece decir este versículo. Pero esa es mala hermenéutica. Sigan leyendo. Os di a beber leche y no vianda. O sea, los niños, los recién convertidos, necesitan leche, como todos los niños, los bebés. A un bebé no le puedes dar alimento sólido. Dice, os di a beber leche y no vianda. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, vean. Dice, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Está diciendo Pablo que hay cristianos que son carnales y hay cristianos que son espirituales. No. Vean cómo dice otra vez el 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Dice, les estoy hablando como si ustedes fueran carnales. No está diciendo que ellos sean carnales. Hay otros versículos que dicen claramente que el que anda en la carne pues no es de Cristo. O andas en la carne o andas en el espíritu. O eres espiritual o eres carnal. No hay algo intermedio. Dice, como a niños en Cristo. Pero vean, el apóstol Pablo había estado en Corinto 1.5 años. Cuando se levantó la iglesia de Corinto, él estuvo ahí enseñándoles 1.5 años. Les enseñó todo lo que sabía. Pero cuando les escribe esto, ya había pasado todo ese tiempo, ellos ya deberían de haber madurado, pero dice, ¿cómo es posible? Todo lo que les enseña y todavía están actuando como si fueran niños. Dice, como si fueran niños. Pero ellos eran creyentes. Un creyente, vean, puede ser muy inmaduro. Pero una cosa es que sea inmaduro y otra cosa es que sea carnal. Son dos cosas muy diferentes. Un creyente inmaduro madurará con el tiempo. La madurez viene pues, a través de la obediencia, a través de la lectura, a través del testimonio personal, a través de la oración, a través de la obediencia en general.
El creyente que menos lee, que menos ora, que menos testifica, que menos obedece, es el creyente más inmaduro. Pero es un creyente, aunque sea inmaduro. Pero eso no quiere decir que sea carnal. Entonces, estos corintios eran inmaduros, eran como niños. Entre los corintios había contiendas, celos, divisiones, grupismos, etc. Pero eran creyentes verdaderos. Estos corintios habían escuchado año y medio a Pablo y no habían aprendido mucho. Nosotros, ¿cuántos años tenemos conociendo el Evangelio verdadero? Mucho más que año y medio. Algunos de nosotros tenemos 30 años y pico. Pero luego no cabe duda que creemos que hemos avanzado muy poco, que entendemos poco. Nos vemos a veces como si fuéramos niños, tal vez. Estos corintios eran tan inmaduros que actuaban como si fueran inconversos. Bueno, vean esto. Un cristiano puede ser tan inmaduro que es posible que no haya mucha diferencia entre él y un inconverso. Existen inconversos que son muy amables, que son muy dadivosos, que no son borrachos, no son drogadictos, no son ladrones. Hay católicos que son muy buenas personas. No son creyentes, pero son buenas personas. Y en cambio, es posible que haya un creyente que aunque tenga ya años leyendo la Biblia, le falle en algún punto de su carácter y no esté actuando como un cristiano verdadero. Si una persona vive en pecado, no es porque le falte madurar. Si una persona vive en pecado, es que no es cristiana. Estos estaban actuando como si fueran inconversos, los corintios, pero eran creyentes verdaderos. Pero ellos no eran dominados por el pecado, obviamente. Pero una persona que es dominada por un pecado, no es que le falte madurar, es que no se ha arrepentido verdaderamente. Vimos el texto hace 8 días de cómo Dios había empezado la buena obra en los filipenses y Pablo les dice que la iba a perfeccionar. Pero una persona que se niega a dejar su pecado dominante, es que Dios no ha empezado la buena obra en esa persona. La buena obra no consiste en que una persona venga al culto. La buena obra no consiste en que lea la Biblia. No, la buena obra es que ya esa persona ya es salva. Estos textos que malinterpretan los opositores están diseñados para que nos examinemos a nosotros mismos, no sea que estemos engañados. Hay personas que viven en pecado y como Dios no los castiga, creen que están bien. Ellos dicen, no, si yo estuviera mal, Dios me castigaría. ¿Cómo es que cometo este pecado y este otro y Dios no me castiga? ¿A qué se debe que hay personas, vean lo que les voy a decir, a qué se debe que hay personas que tienen una religión y que desobedecen, pecan, tienen una religión, pero viven en pecado y Dios no los castiga? ¿Por qué Dios no los castiga? La respuesta es sencilla. Dios no los castiga porque no son creyentes. Dios castiga a sus hijos. A los inconversos no los castiga. Hay apóstatas que viven como demonios y Dios no los castiga. Hay falsos profetas mentirosos que dicen cosas aberrantes, cosas horribles detrás del púlpito y Dios no los castiga. Reciben un dineral de sus diezmos. Vean en Hebreos en el capítulo 12. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vean,
Pablo le habla a los creyentes que están luchando contra el pecado. Todos los creyentes luchamos contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, vean, está hablando a creyentes, ¿sí? Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vean, todos los creyentes son disciplinados por Dios. Todos los creyentes son hijos de Dios. Dios disciplina a sus hijos. Dios castiga a sus hijos. Dice al final del 6, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No, un padre disciplina a sus hijos, si los ama. Los padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran, entonces no los aman. Tú dejas que tu hijo haga lo que quiera y no lo disciplinas. Dice el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, es decir, todos los hijos de Dios, entonces sois bastardos y no hijos. Bien, Dios disciplina a los creyentes, o sea, si un creyente peca y no se arrepiente, Dios lo va a disciplinar, pero duramente. Por otra parte, dice el 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o los respetábamos cuando menos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios nos disciplina a nosotros? Porque quiere que seamos santos como Él. La disciplina no nos gusta. A nuestros hijos no les gusta que los disciplinemos. Pero si disciplinamos a nuestros hijos, los disciplinamos porque los queremos y los disciplinamos por su bien. Y eso es exactamente lo que Él hace con nosotros. ¿Para qué? Dice al final del 10, para que participemos de su santidad. Dios quiere que nos apartemos del pecado. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos disciplina y luego, al fin de cuentas, aprendemos a estar contentos y agradecidos. Llegamos al punto de que cuando nos dan nuestras nalgadas el Señor, estamos contentos y agradecidos por ellas. Hay personas que pecan y pecan, y como Dios no los castiga, creen que están bien. Pero pues Dios no los castiga porque no son sus hijos. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Yo no voy a ir a disciplinar al hijo del vecino. ¿Qué tengo que estar metiendo en la disciplina de otros? Yo disciplino a los míos. Bueno, los disciplinaba porque ya no vive ninguno conmigo. Dios castiga a sus hijos, a los hijos que ama. Bueno, a todos los creyentes los ama, pero no con un castigo penal, no con un castigo punitivo, como el de un juez que castiga a un reo y lo encierra en la cárcel, o con un juez, ¿no? Dios castiga a sus hijos como el castigo de un padre hacia un hijo al que ama. Entonces, cuando Dios castiga a sus hijos, su castigo no proviene de la ira, sino de su amor. Y nos castiga Dios para reformarnos y para corregirnos. El castigo de los creyentes no es como el de los inconversos. ¿Por qué? Porque ya Dios no castiga a sus hijos como cuando éramos inconversos. ¿Por qué no? Porque Cristo sufrió el castigo que nuestros pecados merecían. Entonces ya Dios no nos castiga con ira. Ahora, si Dios nos disciplina, si Dios nos castiga, no debemos menospreciar el castigo, la disciplina del Señor. Vean cómo dice otra vez el 5.
Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahora vean, los que creen en la teoría del creyente carnal, ellos sí menosprecian esta disciplina. ¿Por qué la menosprecian? Porque ellos dicen que pueden hacer lo que les dé la gana al fin que Dios no los va a castigar. Dicen, no, he hecho tantas cosas y no me ha castigado Dios, pues voy a seguir haciéndolas al fin que nunca me va a castigar. No entienden la gracia de Dios. No son salvos. A ellos tal vez les hayan enseñado la libertad que tenemos los creyentes. En las iglesias arminianas también enseñan acerca de la libertad cristiana. Sí, pero ellos confunden la libertad cristiana con el libertinaje. Un creyente verdadero no puede hacer eso. Nosotros los cristianos no debemos menospreciar la disciplina de Dios, porque podríamos caer en ese error. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos atravesando por una situación difícil, económicamente, tenemos problemas de salud o problemas con ciertas personas que nos odian, etc. Y podemos llegar a pensar, Dios se ha olvidado de mí, Dios es muy duro conmigo, a Dios se le está pasando la mano. No, a Dios nunca se le pasa la mano, Dios no comete errores. Por eso vean cómo dice en el versículo 5 al final, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, si Dios te está disciplinando, lo está haciendo por tu bien, no te desanimes por eso. La disciplina de un cristiano puede ser muy dura y puede tardar mucho tiempo. Un cristiano puede estar enfermo mucho tiempo. Hemos sabido de creyentes que llegan a estar meses en un hospital. No olvides que Dios te disciplina, Dios te castiga porque te ama. En cambio, aquellos a quienes Dios los deja hacer lo que les da la gana es que no los ama, no son sus hijos. Recuerden ustedes que esta epístola a los hebreos fue escrita en tiempos de persecución. En esos tiempos era muy difícil ser cristiano, entonces podían desanimarse los creyentes y estaban en peligro de apostatar. Entonces, el hecho de que ellos tuvieran problemas, esos problemas formaban parte de su disciplina. Entonces dice, no menosprecien la disciplina del Señor. No todos los creyentes eran perseguidos de la misma manera. Algunos eran perseguidos más intensamente que otros. Algunos los encerraban en la cárcel, otros tenían que perder su casa, pero no a todos les pasó lo mismo. O sea, la disciplina era del tamaño del creyente. Dios tiene la disciplina diseñada para cada creyente. Vean cómo dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, si estos se desanimaban por la persecución y volvían atrás, entonces perdían la salvación. No. Si volvían atrás, es que nunca fueron salvos. En tiempos de las persecuciones en Inglaterra, muchos volvieron atrás. Personas que se habían bautizado y que se dieron cuenta que era muy difícil seguir a Cristo, volvieron atrás y negaron a Cristo. Se retractaron de su fe en Cristo. Entonces, esta es una advertencia contra los hipócritas. No es una advertencia contra los creyentes verdaderos. Vean 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Vean, y viviremos. O sea, estarás seguro de que tienes vida en base a tu obediencia. ¿Cómo comprobamos que somos hijos de Dios? Cuando aprendemos a obedecer. Pero vean, en los inicios de la vida cristiana, nuestra obediencia es muy inestable. Un recién convertido obedece en ciertas cosas, en ciertas áreas, y en otras no. Entonces, es posible que un creyente que esté en una situación así, su certeza de salvación esté muy insegura. Es posible que dude de su salvación. Pero Dios nos va fortaleciendo poco a poco, aprendemos a obedecer cada vez más, y llega el momento en que estamos bien seguros de que somos hijos de Dios.
Somos salvos no por nuestra obediencia. Somos salvos por la obediencia de Cristo. Dios no disciplina a los creyentes porque le guste hacerlo. Dios nos disciplina solamente cuando es necesario. Cuando nosotros aprendemos que Dios nos disciplina por nuestro bien, hemos aprendido algo. Vean, si nosotros creemos realmente que Dios nos disciplina por nuestro bien, ya aprendimos algo maravilloso. Quiere decir que aprenderemos a estar contentos aunque estemos enfermos, aunque no tengamos dinero, aunque tengamos problemas con otras personas, aunque nos persigan, aunque nos maten. Podremos estar contentos. Entonces, los que se agarran de estos textos para creer que una persona puede perder su salvación, no entienden. Muy mala hermenéutica. Dios nos disciplina solamente cuando es necesario. Hermanos, ¿qué diferente sería nuestra iglesia si fuéramos obedientes en todo? ¿Cuán diferente sería nuestro matrimonio? ¿Cuán diferente sería nuestra familia si fuéramos obedientes en todo? Si fuéramos sumisos, si obedeciéramos la palabra de Dios, todo lo que está escrito, no necesitaríamos que Dios nos disciplinara. Nos disciplina, ¿por qué? Porque no somos peritas en dulce. No lo somos. Hay pecado en nosotros y necesitamos ser disciplinados. Es por nuestra inconstancia, es por nuestra pereza, por nuestra negligencia, por nuestra cobardía, etcétera, que necesitamos de la predicación, necesitamos de la corrección, necesitamos de la disciplina. O sea, Dios nos obliga a que caminemos derechito. Como un padre le enseña a sus hijos a caminar derechito porque lo quiere. Pero si el papá anda chueco, ¿cómo andarán los hijos? Es por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por los restos del pecado que mora en nosotros, que necesitamos de todas estas cosas. La disciplina no nos gusta, pero Dios nos ejercita por medio de ella. ¿Para qué? Para que llevemos frutos de amor, de paciencia, de tolerancia, de fe, de humildad, de dominio propio. Todos estos frutos pueden llevar tiempo, pero Dios se encarga del asunto. Dios nos mete en un gimnasio para obligar a ejercitarnos. Los que quieren tener músculos fuertes, pues se tienen que meter en el gimnasio hasta que ya se ven en el espejo bien fuertes. Pues Dios nos da fuerzas espirituales, nos mete en un gimnasio para darnos fuerzas de este tipo. Dios nos obliga a cooperar. Dios nos obliga a cooperar con la santificación. Acuérdense, en la justificación no cooperamos, es por gracia, es por la fe. Pero en la santificación tenemos que cooperar. Y si no queremos cooperar, Dios nos obliga. Un inconverso tal vez esté insatisfecho de lo que es. Hay inconversos que leen libros porque no les gusta cómo son, quieren mejorar, pero no pueden. Tú no puedes mejorar sin la ayuda de Dios, por muchos libros que leas. Si Dios no te ayuda, estás perdido. ¿Quieres vencer el pecado? Sin la ayuda de Dios no puedes. El pecado no se puede vencer con fuerza de voluntad. El pecado solamente se vence con la ayuda de Dios. Los que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo, tienen la ayuda del Espíritu Santo. Un inconverso lee la Biblia y no puede hacer lo que Dios requiere. Ustedes no le pueden decir a un inconverso que debe de perdonar a los que lo ofenden. Un inconverso no puede perdonar a los que lo ofenden, no puede. Pero los creyentes sí podemos, porque Dios nos capacita para hacerlo con el poder de su Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que no se puede. No se puede decir que no se puede. En las iglesias falsas le dicen a la gente, sí, sí se puede, pero les mienten. Nadie puede vencer al pecado diciéndole, sí se puede. No se puede.
El pecado no se vence con la inteligencia. Por muchos estudios que tengas, no vas a vencer el pecado con tus estudios. ¿Saben quiénes son los que cayeron en apostasía? Son personas que pensaban que de ellos dependía ser cristianos. No, de nosotros no depende ser cristianos, depende de Dios. Entonces, estas personas, cuando se dieron cuenta que no podían vencer el pecado, mejor se alejaron. Parecía por un tiempo que eran cristianos, pero en realidad nunca lo fueron. Un cristiano verdadero tal vez llegue a caer, tal vez llegue a resbalar, pero un cristiano verdadero, aunque caiga, se levantará y continuará adelante. Les voy a leer un párrafo de la Confesión de Fe del capítulo 17. Vean lo que dicen los de la buena hermenéutica. Dice: los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, la influencia de los restos de la corrupción que queda en ellos, y por el descuido de los medios necesarios para preservarse, pueden caer en pecados graves y continuar en ellos por algún tiempo, por el cual incurrirán en el desagrado de Dios, entristecerán a su Espíritu Santo, se verán privados en algún grado de sus consuelos y sus influencias, endurecerán sus corazones, debilitarán sus conciencias, ofenderán y escandalizarán a otros, y atraerán sobre sí juicios temporales, pero siendo creyentes verdaderos, su arrepentimiento será renovado mediante la fe. Serán preservados en Cristo Jesús hasta el fin. Esta es buena hermenéutica. Ustedes han leído la historia de Jacob. Jacob era un hombre muy indeciso, lleno de temores, lleno de dudas, pero él era un creyente verdadero. Pero cuando le hizo sus tranzas a Labán, ¿Labán creería que Jacob era un creyente verdadero? Lot era un creyente verdadero. Cuando estaba allí en Sodoma, su esposa y sus hijas creían que él era un cristiano verdadero. Los sodomitas creían que Lot era un creyente verdadero. Han de haber pensado, si esto fuera cristiano, ni estuviera aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano es posible que a veces actúe como inconverso. Un cristiano puede caer temporalmente en pecado, lo sabemos. Es la enseñanza de ambos testamentos. Vean, lo vemos en el caso de David, lo vemos en el caso de Noé. Noé se emborrachó después del diluvio. Pedro negó a Cristo después de que hizo maravillas y que escuchó y vio milagros. Abraham mintió, y en 2 ocasiones por cuidarse. Lot atrapado ahí en Sodoma, en la feria de las vanidades. Pero si un cristiano cae en pecado, Dios lo va a disciplinar, lo preservará y lo restaurará, lo va a sacar del hoyo. Y si salimos del hoyo, escuchen hermanos, no es porque seamos más inteligentes que otros. Si salimos del hoyo es porque Dios nos sacó del hoyo. En otras palabras, si no perdemos la salvación no es porque seamos muy listos, no es porque seamos muy inteligentes, es porque Cristo intercede por nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía. El Espíritu Santo no nos abandona. Imagínense que nos abandonara. Y yo les he dicho tantas veces esta ilustración. Somos salvos no porque nos agarramos de la mano de Cristo, somos salvos porque Él nos agarra de la mano. Mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Él es todopoderoso. ¿Quién puede más que Él? Pero yo me temo que hay algunos que están escuchando esto, que estén autoengañados, que crean que van a ir al cielo y vayan rumbo al infierno. El corazón es bien engañoso. El corazón le hace creer a la gente que es buena. Hay personas bien malvadas que creen que son buenas. ¿Cómo les haremos ver que están mal? Si el Espíritu Santo no les muestra que están mal, nunca lo verán. Hay personas que creen que son salvas porque leen la Biblia, porque hacen una oración cuando comen. Una oración es salva porque ora por los alimentos. Conocemos a personas que fueron bautizadas en esta iglesia y que terminaron muy mal. La Biblia habla de personas que se echaron para atrás
después de haber empezado bien. Personas que les gustaba leer la Biblia, que se aprendían de memoria muchos textos, que les gustaba escuchar predicación tras predicación, que empezaron bien y que terminaron mal. Vean en Hechos, en el capítulo 13. (13:43). Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, vean, a que perseverasen en la gracia de Dios. Vean, todavía era muy difícil ser cristiano en esos tiempos. Dice, los persuadían. Dice, no la van a tener fácil. Van a tener oposición, va a haber obstáculos, pero échenle ganas, ustedes busquen a Dios y Él les va a ayudar. Dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermanos, ¿es difícil vivir la vida cristiana? Escuchen, humanamente es imposible vivir la vida cristiana. Los únicos que pueden vivir la vida cristiana son los cristianos. Los inconversos no pueden. Con la ayuda de Dios podemos. Entonces, si ustedes no pueden contra el pecado, si ustedes no pueden vencer el pecado, si ustedes viven en pecado, si ustedes no obedecen a Dios, ustedes no son cristianos, así de sencillo. Es feo que se los diga, pero les estoy diciendo la verdad. Si no hay evidencias de que ustedes obedecen a Dios, sus pecados no han sido perdonados. Y aunque se sientan bien, aunque su conciencia no les remuerda, ustedes no son cristianos. Ustedes están en peligro y van rumbo al infierno. Nada más importante saber que nuestros pecados han sido perdonados, cerciórense. Si tienen dudas, investiguen, profundícense en el asunto. Investiguen si su fe será una fe verdadera. Porque si ustedes creen que la salvación no se pierde, pues ¿de qué sirve que lo crean? Si no la tienen. Pero si ustedes llegan al punto de entender y de creer no solamente que Cristo es el Salvador, sino que es su Salvador, que ustedes se han arrepentido verdaderamente, que Él murió en la cruz por los pecadores y que ustedes ya se arrepintieron verdaderamente, entonces ustedes son hijos de Dios. Y cuando ustedes entiendan eso, de que nunca dejarán de ser salvos, que ya Dios los perdonó y que todos sus pecados son perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, les van a dar ganas de bailar, les van a dar ganas de cantar. Es increíble que Dios haya querido perdonar y salvar a personas como nosotros, que fuimos de lo peor. ¿Cuántos motivos tenemos para amar a Cristo? Un recién convertido tal vez no entienda bien que ya es salvo. Es posible que una persona sea salva y que no lo sepa. Eso es posible. Pero como ya Dios empezó la buena obra, la irá perfeccionando a Dios. Y va a llegar al punto de que se va a afirmar tanto en la obediencia, que en el grado, en el nivel que tú obedezcas, en ese grado vas a tener la seguridad de que ya Dios te perdonó. Primero tendrás una certeza inicial, pero va a llegar el momento en que tendrás una certeza plena, una certeza absoluta. El cristiano que más obedece es el cristiano que tiene más certeza. Hay tal cosa como cristianos desobedientes. Se oye feo, pero pues así tenemos que decirlo. Que Dios nos ayude y que Dios nos conceda llegar a todos a la madurez y a esta certeza plena. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a confiar en ti solamente, a poner en ti toda nuestra confianza y a luchar contra el pecado, Dios, tomados de tu mano, porque está escrito de que tú nunca nos vas a abandonar. Contra el pecado no podemos, pero Dios, en ti nos apoyamos. Y tomados de tu mano, Dios, todo lo podemos. Gracias por Cristo,
por lo que Él hizo en la cruz, porque Él intercede por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.